muchísimo gusto estar en una transmisión más de Monedero Feliz con ustedes a través de ZBR TV Online. Mi nombre es Lizeth de la Cruz y el día de hoy vamos a tocar un tema sumamente importante. Hoy vamos a hablar de las posibilidades que tenemos los mexicanos, los estudiantes, los jóvenes para poder viajar al extranjero y estudiar. Obviamente tenemos a una súper invitada el día de hoy, que es Annette Bonifant, que está aquí a mi lado, la cual tiene una vasta experiencia en estudiar en el extranjero y también tener movilidad dentro del país. ¿Por qué? Pues porque ella empezó desde muy joven a experimentar y estudiar parte de su carrera universitaria en otras entidades, y posteriormente esto la llevó a que pudiera también experimentar, estudiar su maestría y su doctorado actualmente en el extranjero. Annette, bienvenida. Muchas gracias, Lizeth. Siempre es un gusto poder platicar con todos. Me encanta compartir experiencias, entonces mi lado de economista siempre sale cuando hablo de financiamiento y de cómo planear para el futuro. Exacto. Y sobre todo cuando son cosas tan importantes que tiene que uno que ver a largo plazo como es estudiar en el extranjero. Desde luego hay una barrera, me parece, mental, no sé si propia de los mexicanos, de las personas que vivimos en América Latina, en la que empezamos a pensar que puede ser el estudiar en otra entidad o en estudiar en otro país algo imposible. Desde luego hay algunas barreras que se nos presentan, como por ejemplo el decir, oye, no tengo el idioma que se habla en el país al que voy a ir, entonces esto ya me retrasa un poco la posibilidad. El otro tema, que es creo que el más importante de todos, o más bien una barrera sumamente importante, es desde luego el tema de los recursos que necesitas para viajar. Y aquí es en donde los mexicanos podemos pensar y decir, es que esta posibilidad de viajar al extranjero es propia de un cierto sector de la población y no es para todos. Pero justamente te invitamos porque nosotros queremos romper en este programa esa barrera mental que pudiéramos tener. Desde luego tú nos irás platicando a lo largo del programa que hay que prever ciertas cosas. Y sobre todo yo quiero comentarles que no es un programa que esté destinado únicamente para jóvenes que se quieran ir a estudiar. Este programa, como se los comentamos en redes sociales, es también para que los papás tomen nota de las cosas que pueden hacer, y al final también, si sus hijos son pequeños, vamos a tocar algunos temas importantes de previsión para ese futuro que a lo mejor le falten 10 o 15 años a sus hijos para que crezcan y vayan a la universidad, pero qué mejor que empezar desde ahorita a tomar previsión para que esos sueños que puedan llegar a tener sus hijos no se frustren de ninguna manera. Y bueno, vamos a partir del principio. Annette, ¿cómo surge en ti ese gusto por ir a otro lado a complementar tus estudios que llevabas justo en economía aquí en Querétaro? O sea, yo ni siquiera me acuerdo. O sea, esta es una idea, tal vez haber tenido 8 o 9 años y yo sabía que yo iba a estudiar en el extranjero. Muy bien. O sea, yo no sabía ni cómo lo iba a hacer, ni por qué o sea, sí, más bien ni cómo lo iba a hacer, pero yo de chiquita decía, yo me voy a estudiar al extranjero. Entonces, lo que yo hice, o sea, fue, inclusive antes de saber que iba a estudiar economía, yo decidí que una parte importante, yo decía, bueno, es que ¿por qué los que salen de doctores, por qué los que salen de maestros de algo, siempre salen de universidades americanas, ¿no? Porque tenemos mucha influencia de las escuelas americanas. Escuelas americanas. Naturalmente vivimos en el mismo continente, para nosotros la movilidad es muy fácil hacia Estados Unidos, mientras que los europeos, por ejemplo, buscan movilidad dentro de Europa, para ellos. Entonces, eso fue como algo natural, pero bueno, uno lo puede ver como en las películas, que ves que salen egresados de Harvard, que ves salen de Yale o de cualquiera de las universidades americanas, y uno pues de chiquito empieza a saber que, ay, bueno, tiene una biblioteca súper bonita y los llevan a juegos de robótica, pues yo quiero estar ahí. Entonces desde chiquita nació mi inquietud, y posteriormente ya cuando entré a la universidad pues me di cuenta que hay muchas opciones para irte a estudiar al extranjero. Fíjate que hay un dato muy importante. De 100 estudiantes que empiezan la primaria, únicamente un porcentaje muy bajo logra llegar a la universidad y concluirla, 17% aproximadamente. Y luego entonces pensar en estudiantes o en personas que terminen una maestría nos reduce de esta población de 100 personas a únicamente 4. Y luego pensar en una persona que estudia un doctorado, únicamente estamos hablando que de cada 100 personas, una sola logra concluir un doctorado, que es en la faceta en la que tú estás ahorita.
Si nosotros nos enfocamos en estas cifras, evidentemente pensar ahora que esta reducida población que logra llegar a la universidad y terminarla, la cifra se reduce muchísimo más para quien ahora va al extranjero. Entonces hablamos de una población muy reducida de personas o de mexicanos en el extranjero estudiando. Hay cifras, las actualizadas, las que competen a los años 2018 y 2019, no las tenemos a la mano, pero hablamos de un promedio más o menos de 10,000 a 12,000 personas que están estudiando en el extranjero. Lo cual nos dice que pues obviamente es algo que pudiera sonar también un factor como imposible para muchas personas. Pero vamos, estamos estudiando a la universidad y siempre hay convocatorias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos piden estas convocatorias para que podamos ser candidatos, para que podamos aplicar y luego para que nos puedan decir que sí a ir? Pues a nivel universidad, o sea, si tú estás estudiando la licenciatura, por lo general las universidades tienen convenios con otras universidades. ¿En qué consisten los convenios? Tú pagas tu misma colegiatura que pagas en tu universidad. Si es universidad pública, andarás pagando, no sé, 1,500 pesos un semestre, y con esa misma homologación de matrícula tú te vas a estudiar a otro país, tú pagas tus 1,500 en México y no pagas nada más de colegiatura en el otro país destino. Los requisitos por lo general siempre uno tiene que mantener un promedio mayor a 8 y tiene uno que tener certificación, alguna certificación de inglés. En el caso de Estados Unidos es el TOEFL, y en el caso de Inglaterra o de países que son de la Commonwealth es el IELTS. Entonces uno tiene que siempre buscar estar en un rango superior a, bueno, para convocatoria de licenciatura unos 480 puntos, y ya para estudiar maestrías arriba de 500, 550. Que eso te hace como un nivel intermedio avanzado, al menos para que entiendas las clases. Si bien no te vas a poder comunicar como un nativo, sí vas a poder entender la mayoría de las clases. Esos son como de saque los dos puntos importantes, el idioma y las calificaciones que tú tengas en la universidad. Muy bien. Y después pagamos entonces la colegiatura de nuestra universidad aquí en México, pero evidentemente en el extranjero vamos a tener gastos. En tu experiencia, ¿cómo fue el poder ir solventando los gastos en tu primer intercambio, que fue justo cuando estabas en la universidad? Y ya después vamos a pasar al tema de la maestría y el doctorado, pero en nivel licenciatura, ¿cómo fue solventar estos gastos? Sí, yo recuerdo que la beca que salía, aparte de que te cubría la colegiatura en la Facultad de Contabilidad, y te daban, me parece, 40,000 pesos. Entonces los 40,000 pesos cubrían el hospedaje únicamente. Y entonces aquí viene el financiamiento importante, ¿no? Bueno, el segundo financiamiento importante, porque el primero es tener la admisión y ya estar como y tener garantizado el hospedaje. Y después vienen los gastos, que son los que yo creo que le preocupan a las demás personas, a los papás y al estudiante, porque genera, yo creo que una incertidumbre el saber que vas a estar en otro país sin conocer a nadie, y de repente cómo va a surgir este tema del dinero que vas a ocupar en tu estadía. Es algo súper importante, porque cuando te vas de intercambio a nivel licenciatura, no te dan visa de estudiante, sino de visitante de intercambio, por ejemplo, en Estados Unidos. La visa de visitante de intercambio no incluye provisiones para trabajar, entonces tú estás imposibilitado a ganar un sueldo, porque mucha gente piensa, pues me voy y trabajo, ¿no? O sea, puedes estar joven y pensar, voy y trabajo, pero no, o sea, realmente las leyes migratorias te limitan a que trabajes. Entonces, la primer fuente de financiamiento en ese nivel, dado que no hay muchas convocatorias nacionales, por ejemplo, para estudios o para movilidad, que no sea de la universidad, sino, digamos, movilidad estatal a nivel licenciatura, no existen, no sé si existen en este momento. Entonces, el financiamiento tiene que venir de los papás. Y es lo que comentaba. Entonces, si tú tienes un niño que tiene el interés, siempre vas a tener que ir ahorrando un poquito, porque al final no va a ser muy caro, lo más caro es el hospedaje. Entonces, si ya te lo cubre la escuela el hospedaje, de cierto modo tú mes con mes le puedes ir mandando a tu hijo para que coma. Y luego las universidades ya arreglan, a veces te obligan a vivir en el campus, entonces eso te limita a que tú no tengas que pagar, por ejemplo, trenes o metro.
Entonces, el financiamiento yo creo que más importante en ese nivel es el que te da la familia. Y, por ejemplo, hablando de un promedio de gastos en un mes, actualmente, ¿cuál sería el promedio? O sea, la mensualidad, digamos, de la que estamos hablando, de la que los papás tienen que estar pendientes para que su hijo esté tranquilo. Digamos que sin lujos, pero tranquilo. Yo pensaría en unos $40 semanales, sería como 800 pesos en México, semanales. O sea, tampoco te digo es mucho, pero sí se eleva cuando uno pone el hospedaje. Sí, pero con 40 es muy limitado, pero sí se puede. Ok, y bueno, vamos, entonces tenemos forzosamente que si estamos empezando la carrera universitaria, pues pensar en estas 3 cosas importantes. Primero, pues me tengo que aplicar con el idioma porque de otra manera pues no voy a poder. A mí me parece que es una de las barreras más importantes a vencer porque, pues primero porque en México no estamos acostumbrados, la verdad es que nuestro nivel de inglés en promedio en la población pues es muy bajo, entonces únicamente cuando accedemos desde muy temprana edad a tener educación como materia, un idioma extra, es cuando lo dominamos. Y en segunda, nuestro promedio es muy bajo. Aquí yo sí quisiera hacer un llamado para que desde que estamos muy pequeños nos apliquemos, tanto el estudiante como los papás, en que sea un requisito indispensable en la formación profesional, vaya o no vaya a salir al extranjero, vaya o no vaya a concluir una carrera universitaria. Sí me parece que es una de las herramientas más importantes que debemos todos de tener. Y lo segundo, en el tema económico, principalmente si vas empezando tu carrera, entonces sí pensar en la posibilidad. A mí se me ocurriría, hablabas ahorita por ejemplo de tener un trabajo extra, lo puedes hacer desde que estás estudiando, puedes empezar a trabajar si tienes esta ilusión, porque además es muy importante saber que no desde los primeros semestres desde la carrera ya te puedes ir. Tienes que haber cursado, dependiendo de tu universidad, y ahorita Anet no lo va a confirmar, ciertos semestres o ciertos créditos o materias para que te puedan permitir el irte a otro país, ¿cierto? Exactamente, ya tienes que tener un promedio, ese promedio que avale que ya llevas el 8 mínimo, ¿no? Depende, entre más alto sea el promedio mejor, porque eso te coloca como en una posición entre muchos candidatos, entonces es un punto importante. Y hablando justo de esto, ¿tenías una sola opción cuando estabas estudiando la licenciatura o tenías otras opciones de países? Es decir, si no me voy a Estados Unidos, entonces aplico para, o únicamente te enfocaste en una sola y de ahí no quitaste el dedo del renglón. Recuerdo que estaba Francia y estaba Alemania, pero yo la verdad no tengo conocimientos de alemán, de francés eran muy básicos y en cierto modo tuve que ser práctico y decir, bueno, me puedo ir a Francia, pero realmente la experiencia puede llegar a ser más como caótica si tú no dominas el otro idioma. Pues aunque te den las clases en inglés, si tú no tienes como que el idioma de la cultura, vas a estar muy limitado. Entonces realmente las posibilidades se reducían a países de habla inglesa, angloparlantes, y entonces fue que decidí irme a Estados Unidos. Pudo haber habido algún otro lugar, Canadá, lo había, pero realmente en ese momento me llamaba más la atención Estados Unidos. Y de hecho, fíjense que entre la lista en el top 10 de países a los que los mexicanos decidimos ir a estudiar, justamente el primero es Estados Unidos, seguido de Reino Unido, España, Alemania, Holanda, Francia, Canadá y Australia. Digamos que estos son los países a los que los mexicanos más nos acercamos para ver una posibilidad de hacer nuestros estudios. Y desde luego que esto depende también de la profesión, depende también del idioma, y básicamente yo creo que pudieran ser una de los dos factores muy importantes. ¿Por qué lo pienso de esta manera? Pues evidentemente porque Alemania es un país que desarrolla mucha tecnología y las personas o los profesionistas que más deciden emigrar por estudios pues justamente son las ingenierías y después las ciencias sociales. Entonces por ahí si hacemos esta combinación entre profesiones y países destino, tenemos una relación muy que nos da justamente este top 10 como los países que más nos interesan a los mexicanos. Después de eso regresaste, obviamente terminaste la licenciatura
y decides estudiar tu maestría otra vez en el extranjero y aquí elegiste uno de estos 10 países, ¿verdad? Claro, en la segunda opción, ¿no? En este caso fue Reino Unido. Y realmente Reino Unido era por la experiencia. Dije, tal vez, yo ya venía de haber trabajado, entonces dije, bueno, conozco el sistema americano, en cierto modo, y me gustaría conocer el sistema europeo de educación. Vi la maestría como una excelente opción. Dije, bueno, ahora es cuando, porque si regresas a trabajar ya es muy difícil que te puedas volver a ir porque empiezas a tener responsabilidades en el trabajo, te empieza a ir bien económicamente y entonces ya tú mismo te limitas a regresar a estudiar un posgrado. Entonces, para la maestría elegí el Reino Unido y realmente es una gran decisión porque el sistema es muy diferente al mexicano, es diferente al americano. Bueno, al menos, tal vez no lo puedo comparar en términos de licenciatura, pero de lo que fue mi experiencia de maestría, me pareció muy diferente al sistema americano. Muy bien. ¿Y aquí cómo obtuvo? ¿Fue a través de una beca? ¿Fue financiamiento propio? ¿O cómo surgió? Pues es un poquito de todo, porque ya cuando vas a maestría y doctorado tienes que pensar más. Para la licenciatura te vas 6 meses máximo, entonces de 4 a 6 meses, en cierto modo te pueden apoyar tus papás y ahorraron un año antes de que tú te querías ir, o si tú empezaste a trabajar, pues no va a ser muy caro el financiamiento. Pero si tú vas 2 años, tienes que pensar en la visa, tienes que pensar en los vuelos, tienes que pensar en el seguro médico, tienes que pensar en que si vas a salir o no vas a salir con los amigos, porque a veces es parte de no deprimirse, de no sentirte limitado. Entonces tienes que pensar todo lo que quieres hacer y todo lo que puedes hacer. Entonces yo obtuve la beca de servidores públicos de CONACYT, que ofrece para todas las personas que trabajan en la Administración Pública Federal. Me parece que todavía sale la convocatoria. En mi caso, cuando yo hice la aplicación a esa convocatoria, se redujo el monto, entonces sí alcanzó a cubrir mi colegiatura y la manutención es limitada. CONACYT te prohíbe trabajar, te limita a trabajar en el extranjero, por lo cual tu opción de trabajar se limita también, dado que tú tienes que mantener un buen promedio. Y entonces en este caso yo tenía mis ahorros del trabajo y es con cual yo me fui, o sea, la beca CONACYT y mis ahorros. ¿Y qué tan difícil es adaptarte a una nueva cultura, obviamente al idioma nuevamente y salir adelante? Porque ahorita que tocabas los temas de salir con amigos y hacer relaciones también allá, tiene mucho que ver. A mí me parece que estar bien estudiando en otro país tiene que ver con diferentes factores, desde la fortaleza propia, obviamente el respaldo familiar y de amigos que tienes en tu país de origen, pero también el tema de fortaleza individual, ¿no? Porque de repente incluso se habla de que en los países fríos, con climas fríos, la gente tiende a deprimirse más. Entonces, ¿cómo es llevar todos estos puntos para lograr un equilibrio y ir semestre tras semestre o curso tras curso y no llegar a un punto en el que digas, ya me quiero ir? Es bien común, o sea, es súper común que al segundo mes todos ya estamos casi tirando la toalla, porque realmente pasa a locales y pasa a extranjeros, obviamente extranjeros mucho más porque estás alejado de la familia y la familia en cierto modo te brinda mucho apoyo. O sea, no es lo mismo que tú vas a clases y regresas y tienes la comida hecha, o no tienes, y si vives solo no tienes la comida hecha, pero está la tiendita y vas y te compras algo, a que llegas a donde vives en otro país y tú te tienes que cocinar y tú tienes que hacer todo por ti mismo, ¿no? Entonces eso es muy difícil para los estudiantes, y de hecho las universidades en el extranjero, sobre todo en países desarrollados, ofrecen mucho soporte para salud mental, porque todo está relacionado con, como dices, el clima afecta demasiado. Uno no se da cuenta porque afortunadamente vivimos en México, en un país donde sí tienes más de 8 horas de luz. Entonces tú te duermes y aunque se reduzcan las horas de luz en el invierno, no se siente mucho. Pero imagínate levantarte a las 8 de la mañana, donde apenas está saliendo el sol, y a las 3 de la tarde tú ya estás en la oscuridad. Entonces a las 3 de la tarde tú te quieres ir a dormir y no quieres estar estudiando porque tu cuerpo te pide dormir, no es porque tú no lo quieras hacer, estás agotado.
súmale eso y que ya vas con la mentalidad de excelencia, de tengo que sacar más del 8, porque me quitan la beca o porque yo quiero sacar una buena calificación y quiero obtener un buen grado. Entonces, si tú le vas sumando esas agravantes, el clima, tu personalidad tiene mucho que ver. Si eres muy retraído, pues a veces no te afecta y a veces sí, porque no, las poquitas personas que puedes ver, pues, las dejas de ver. Entonces te ofrecen soporte en la universidad y aparte sí es muy importante tener una buena comunicación. Te ponen supervisores en el extranjero, entonces tu supervisor es como la primera persona con la que vas cuando tú te estás sintiendo mal. La forma en la que uno puede superar esos obstáculos tiene que ver un poco con la academia y un poco con las actividades que hagas fuera. Entonces, académicamente uno se tiene que programar a cuántas horas voy a leer, cuántas horas voy a dedicar a escribir, pero también física y emocionalmente tienes que hacer mucho ejercicio para mantenerte como alegre. Ajá. Y tienes que comer bien. Es súper importante porque estar leyendo en otro idioma, aprendiendo en otro idioma, te quita como que te requiere más capacidad. Y entonces te tienes que alimentar mucho mejor. No puedes vivir así como que de papitas y refresco porque a la larga te va a agotar. Y yo creo que es una recomendación que no solamente aplica para las personas que están estudiando en el extranjero o estudiando, sino es un punto muy importante para la salud en general. El preocuparnos un poquito más por la alimentación tiene sus beneficios. Digo, si esto es como una recomendación así puntual para alguien que está haciendo una maestría o que está estudiando en el extranjero, imagínense qué pasaría si nosotros lo aplicamos en nuestra vida, ¿no? Oye, Net, después decides que ahí no que termina la aventura y dices, yo me quiero quedar aquí, y vas al doctorado, que es en la faceta en la que tú estás en este momento. Y ahí, ¿cómo surge? ¿Ya no te quieres regresar? ¿Ya no quiero estar en México? ¿O quiero ya hacerlo todo para que no tener ningún pendiente académico? ¿Cómo pasa? Es una mezcla igual, está entre el pendiente académico. Dije, si me regreso a México, a mí México me encanta, o sea, mi idea es regresar a México. Yo no he tenido ningún problema y creo que eso viene de las experiencias que has tenido en México, que también te hacen como que arraigarte. Uh-huh. Mucha gente ve muy natural quedarse en el extranjero y cualquier opción es válida, ¿no? Tanto si decides quedarte en el extranjero como si decides regresar a México. Pero en mi caso yo dije, si regreso a México, voy a empezar otra vez a trabajar y tal vez me va a ser más difícil a corto plazo regresar a estudiar un doctorado. Además, pues el tiempo tanto de hombres y mujeres social va avanzando, entonces obviamente te vas a querer casar en México y vas a empezar a tener una familia y luego vas a tener hijos y va a ser más difícil irte con todos tus hijos a estudiar un doctorado. Uh-huh. Entonces sí fue entre el tiempo exacto, o sea, dije, si no lo hago ahorita, no lo voy a hacer en 2 años, o sea, lo haré en 10, pero no en 3 años, uh-huh. Pues, porque hay que capitalizar también, sí, si uno va a tomar la decisión de irse en 10 años más, con todo y una familia, por ejemplo. Entonces, en ese caso fue que decidí quedarme. Afortunadamente, el CONACYT maneja como un esquema que se llama progresión de grado. Entonces, si tú estudias la maestría, puedes solicitar quedarte en el doctorado, obviamente mostrando que tienes buenas calificaciones, que has terminado ya tu grado anterior. Y en cierto modo no diría que es automático porque sí tienes que cumplir con requisitos, pero sí es mucho más fácil, como que pasas a otra convocatoria, por así decirlo. Bueno, no tienes que esperar una convocatoria, solo tienes que mandar tus papeles a revisión. Y yo me quedé bajo ese esquema en el que salté de maestría a doctorado. Muy bien. Fíjate que previo a este programa hice algunas entrevistas a conocidos, tengo alumnos también, entonces decidí preguntarles a algunos alumnos y decidí también preguntarles a conocidos si hubieran tenido la oportunidad de ir a estudiar al extranjero, cuáles hubieran sido los países. Y bueno, ya en la lista que es pública coincide perfectamente. Muchos pensaron Estados Unidos, España, Francia. Pero además hay una cosa que me llamó mucho la atención de las personas a las que les pregunté, a las cuales les mandamos un saludo y muchas gracias por su participación anónima. Hay una barrera muy importante que es
vamos a ponerlo de esta manera, miedo y no soy capaz de. Te lo digo ¿por qué? Porque estábamos ahorita que decías que el promedio mínimo es 8, no estamos acostumbrados, creo yo, a creernos. Pensamos que salir al extranjero es súper complicado, que las personas que son de otros países, que viven en Estados Unidos, no sé, en cualquier país que tú quieras ver, tienen una cualidad que nosotros como mexicanos no tenemos. Entonces no me quiero ir porque tengo miedo de no lograrlo. Lo recuerdo por lo que comentabas ahorita, que también es una... ¿cómo lo podemos llamar? Que también es un reto muy importante el mantener el promedio, porque si no te quitan la beca, y entonces entre que te la vives pensando si lo voy a lograr o no, se te pasan los años y no. Pero específicamente la pregunta es, ¿cómo nos va a nosotros los mexicanos en el extranjero estudiando? Supongo que has encontrado también a más personas, a más mexicanos estudiando, y yo creo que después de que pasas esa barrera dices, la verdad es que todos somos iguales, o sea, todos somos humanos y no tienen nada más un francés, un colombiano que un mexicano en el extranjero. Yo he notado, o sea, qué bueno que tocas este punto. Yo he notado que ya como mexicano, ya cuando te decides ir, o sea, ya eres así, popularmente, ya eres muy entrón. Entonces, la diferencia de los mexicanos con algunos otros estudiantes es que los mexicanos sí queremos hacer las cosas. A veces sí estamos dispuestos a quedarnos más tiempo estudiando. Sí somos como más alegres y amigables, y eso jala, o sea, eso cae bien. Entonces, no vas a tener muchos problemas. Obviamente tienes que ser trabajador, ¿no? Muy, muy trabajador, porque en otros países la instrucción de enseñanza no es sentarte a explicarte, sino que tú tienes que leer, y si tú no llegas preparado a la clase, pues te perdiste la lección del día, porque no vas a tener preguntas, porque no vas a entender las respuestas. Pero sí siento que, o sea, que el primer paso, yo creo que el límite es salir de México, pero ya estando allá, ya es, no te diría muy fácil, pero es menos limitante ya cuando estás viviendo con la otra cultura, porque realmente los mexicanos son muy queridos en el extranjero. Por ejemplo, en la universidad en la que estoy somos 36 mexicanos, y entonces son líderes de la Asociación de Latinos, y entonces organizan las fiestas, pero también simposios. Existen simposios que organiza el propio CONACYT, con Asociación de Mexicanos Estudiando en el Extranjero, y entonces hay como una comunidad muy grande en la que si tienes miedo de irte al extranjero vas a encontrar más mexicanos, y al fin y al cabo pueden ser como que tu primer punto de contacto. Ya depende de ti, si por ejemplo dices, bueno, yo vine a practicar inglés, te juntarás más o menos con los mexicanos, pero al menos culturalmente vas a tener afinidad con muchas personas. Oye, vamos a más adelante entrar a un tema de recursos justamente del CONACYT, pero hay un dato que también me llamó mucho la atención, que dice que en este 100% de personas que se encuentran estudiando en el extranjero, estamos hombres y mujeres, sin entrar en el tema de equidad, nada, pero entre hombres y mujeres estudiando en el extranjero estamos mujeres y hombres casi a la par. Tan solo un 4%, 5% nos diferencia entre el porcentaje de hombres y mujeres que estamos estudiando en el extranjero. Este dato me parece importante porque evidentemente tú, como mujer, te fuiste muy chiquita. No, bueno, chiquita me refiero a la universidad, y desde que te fuiste ya tu familia ya no volviste, y pues hoy en día estás a la mitad de tus estudios de doctorado. Pero esta estadística se cumple realmente, por ejemplo, entre la comunidad de mexicanos que tú ves allá, en donde tú estás estudiando, que sea equiparable en hombres y mujeres, porque también a veces, propiamente por la cultura mexicana, puede ser de, híjole, es que es mujer y no la vamos a dejar irse porque las mujeres corren peligro, ¿no? Esto es muy propio, yo creo que de países latinos, pero en México todos sabemos que a las mujeres se nos tiene como en una cajita de cristal aparte porque no nos vaya a pasar nada. Pero esto, ¿cómo ocurre? ¿Sí pasa o es solamente una cifra? No, sí, los números se reflejan. Sí hay mucha igualdad entre estudiantes hombres y estudiantes mujeres en el extranjero, y creo que son cifras que se replican a otros, como que bueno, al general de la población. En el caso del Departamento de Social Policy, que es donde yo estudio, precisamente analizamos la igualdad de género entre estudiantes que ingresan, y aunque a los hombres y mujeres, a las mujeres se les ofrece más admisión,
no aceptan tantas mujeres como hombres la admisión al departamento. Sí tiene mucho que ver, como dices, con responsabilidades de cuidado. O sea, muchas veces las personas que van a maestría ya son mamás, entonces es más difícil irte. Y entonces, aunque te admitan, pues es una limitante. Pero en general siento que sí está balanceado hombres y mujeres. Y a lo mejor se vería también una diferencia entre si estás en las ingenierías o ciencias básicas, matemáticas, física, química, puede haber más hombres, y si estás en ciencias sociales puede haber más mujeres. Claro, no es la regla, pero puede ocurrir. Luego pasamos a un tema un poquito que tiene que ver con lo que tú estás estudiando y con un poco de los rumores, porque también dentro de estas breves encuestas o entrevistas que hice, encontré, y también es una duda particular, en México hemos tenido una transición de gobierno y también una reducción importante en temas de educación. Esto realmente se ve, se impacta en las personas que están en el extranjero, o cómo se vive la reducción, porque desde dentro de México nos enteramos que hay reducción en el presupuesto desde el año pasado en temas de educación en todos los ámbitos, y también se veía una queja de parte de quienes estaban en el extranjero porque los recursos no estaban llegando. No sé si tú lo llegaste a vivir o si solamente queda en la rumorología y en todo el ambiente y el escenario político propio de nuestro país que se va desarrollando, como en la agenda política que se desarrolla en México. Sí, afortunadamente a mí no me ha tocado sufrir nada de recortes, dado que las becas se programan de acuerdo al presupuesto, o bueno, de acuerdo a tu convocatoria. Entonces, si tú sales con la convocatoria 2017, pues se te garantizan recursos 2018, 2019, 2020, por ejemplo, 3 años. Entonces, en ese caso, a mí no me tocó sufrir nada de eso de los recortes del presupuesto, pero sí he vivido o sí he visto a través de redes sociales, porque te digo, hay como una comunidad muy grande de mexicanos en las que, si tú, por cierto, aquí paréntesis, si están interesados en, por ejemplo, irse al extranjero, meterse a la página de becarios CONACYT en el Reino Unido, es muy importante, y resuelven dudas y dan los guías de cómo aplicar, cuáles son los requisitos de visa. Entonces ahí puede ser una buena comunidad, y aquí se junta con el punto anterior. Entonces, en esa comunidad de personas en Facebook fue que yo me enteré que, por ejemplo, los cambios de grado de maestría y doctorado se estaban limitando, que por ejemplo ya son más estrictos antes te daban cierto tiempo, no sé, 6 meses en que tú cambies de maestría y doctorado, y te dejaban como un mes en que presentaras tu título. Ahora, cuando tú haces tu solicitud para pasar de maestría a doctorado, ya tienes que tener el título. Muchas veces las universidades no te dan inmediatamente el título, entonces esa es una limitante, porque tú te presionas y presionas a las autoridades en la universidad en la que tú estudias a que te emitan documentos más rápido. Esa fue de las cosas como que me enteré que estaba pasando, que estaba un poco estricto en ese sentido, que a veces estaba tardando en dar respuesta, pero en general yo me atrevería a decir que en grandes rasgos está funcionando. Los pagos, por ejemplo, se han programado muy bien los primeros 5 días del mes, en el caso de becarios nacionales o en el caso mío. Sé que hay otros tipos de convocatorias de la Secretaría de Energía y CONACYT que se retrasa un poco más, pero porque los recursos vienen, me parece que de Banobras. Entonces primero sale del fideicomiso de Banobras, luego pasa al de CONACYT, y de CONACYT a los becarios. Ese sufre más retrasos. Y hay otra beca de los cuales los estudiantes se apoyaban mucho, que es la beca complementos de la SEP, que esa beca servía para, si tu beca al menos cubría el 80% de tu matrícula y tus gastos, tú podías optar por ir a esa beca. Me parece que esa beca sí se ha visto muy, muy limitada, de 420 que se daban en el 2016, ahorita creo que se dieron 4 o 5 becas. Entonces ese sí sufrió un gran recorte. Y muchas universidades ya están diciendo, pues, busca otros medios por los cuales financiarte, ¿no? O sea, toma posiciones dentro del departamento, dentro de tu escuela, que no vayan a afectar tus estudios. Al fin y al cabo, son materias que tú ya llevas, ¿no? Son temas que tú dominas, entonces realmente solo implica la planeación de la clase, pero no es aprender algo nuevo, no es hacer algo diferente.
y al fin y al cabo te da como currículum académico para que tú llegues a otro país o en el mismo país a dar clases. A dar clases. Oye, si tú tuvieras un consejo que darle a una persona que nos está viendo, que tiene muchas ganas de ir a estudiar al extranjero, pero a lo mejor se siente un poco frustrada por lo que hemos platicado ahorita, por temas económicos, el idioma, no sé, cualquier otro que pudiera ser, ¿qué le dirías? Que se preparen, o sea, prepárate. Oportunidad va a haber, o sea, siempre va a haber una oportunidad. Entonces, tenemos que estar listos, al menos mantener el promedio, o sea, los dos requisitos, el promedio y el idioma. Muy bien, pues vamos, estamos cerrando prácticamente el programa del día de hoy. Yo te agradezco muchísimo, Anet, que hayas aceptado venir a ZDR TV Online a platicarnos sobre este tema que me parece que también es un tema propio de principios de año, porque a principios de año estamos con las pilas superpuestas en cómo vamos a desarrollar nuestro año, y yo creo que a más de uno se propuso, ya sea para este o para el siguiente, salir de México a estudiar. Yo particularmente creo que no hay ninguna limitante, creo lo tocamos bastante bien. A los mexicanos no hay cosa que nos puedan decir que no se pueda hacer. Todo lo que se proponga cualquier persona se puede lograr. Entonces sí es muy importante tomar previsiones. Si estás empezando tu carrera, ponerte a estudiar el idioma al que quieras, para el país al que quieras aplicar, quizá buscarte un trabajo de medio tiempo y entonces empezar a ahorrar. Y el último, que es para los papás. A los papás de repente les puede resultar frustrante el decir, híjole, ¿cómo le voy a hacer el día que mi hijo me diga que se quiere ir si la economía no está bastante bien como para que yo le pueda decir un sí con los ojos cerrados? Hay muchas opciones. A mí me parece que lo más importante es hacer equipo en familia. Incluso si tú no eres parte de una familia, pero tienes un sobrino, un primo, un hermano que tiene todas las capacidades y las posibilidades para poderse ir, también en México sabemos hacer equipo para entre todos lograr el sueño de uno. A mí creo que esto, justamente el salir y representar a México fuera en otro país, tiene mucho que ver con el hacer comunidad, con el que todos nos podamos apoyar, porque al final tenemos a alguien representándonos allá afuera. Puede parecer muy, no sé cómo se pueda tomar el comentario, pero de verdad sí, o sea, el que un mexicano esté allá afuera haciendo algo bien y poniendo el nombre de México en alto debe ser motivo de orgullo para todos. Y bueno, yo creo que a ti te hemos dicho en particular lo orgullosos que nos sentimos de que tú estés. Desde luego tu familia debe estar muy orgullosa de que haya una persona en el Reino Unido haciendo las cosas como deben de ser y demostrando cómo es que somos los mexicanos. Así que yo creo que no hay ninguna limitante, no hay un no que un mexicano no pueda aceptar, y vamos poniéndonos como más metódicos. Si tus hijos están pequeños y tú sabes que en algún momento vas a querer que vivan esta experiencia, hay muchos instrumentos financieros que te pueden servir, desde el adquirir un seguro de estudios, el irlo pagando desde temprana edad, para que cuando ellos lleguen a esta etapa, tú ya tengas garantizado por lo menos la educación superior con este seguro, y no tengas que estar pensando en cómo le voy a hacer para los demás. Por hoy es todo. Anet, muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo más. Sí, algo súper importante. Para maestría y doctorado, obviamente los países también ofrecen becas. En el caso del Reino Unido está la beca de Chevening, que cubre inclusive vuelos y aplicación de visa. Entonces esa es una beca que hay que tener muy en cuenta. Financiamiento, yo me atrevería a decir que el mejor financiamiento, si no ahorraste, es el del Banco de México, se llama Fondo, parece propaganda, pero no, es el Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos. Ese financiamiento tiene una tasa de interés muy baja comparada con el mercado privado. Entonces esas son mis recomendaciones que tengan en cuenta. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Nuevamente, Anet, muchísimas gracias por estar aquí. Le enviamos un saludo a la mamá de Anet, que nos acompaña el día de hoy en el estudio, y a todos ustedes que nos ven. Nos vemos en la próxima emisión. Tenemos un programa súper interesante que les estaremos anunciando a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a ZDR TV Online por el espacio el día de hoy, y que tengan una excelente semana.